Como veíamos recién en las imágenes, ayer en la ciudad brasileña de Belo Horizonte, capital del estado de Minas, uno de los más ricos de Brasil, 50.000 personas estaban adentro de un estadio de fútbol mirando un partido y otros 50.000 estaban afuera protestando. Se trata de la ola de movilizaciones populares más importantes en Brasil en los últimos 20 años. Este será el tema de esta noche en Asuntos Públicos. Silvia, Mabel, bueno, en Argentina por supuesto miramos con mucho detenimiento lo que ocurre en Brasil y esto ha tomado a todos los observadores, incluso a muchos brasileños, por sorpresa. Bueno, uno de los detonantes fue el aumento del boleto en San Pablo. Se dice que ese aumento del boleto lo llevaba a ser uno de los más caros del mundo, superior incluso a lo que se paga en París o en Tokio, ¿no? Ahora, se fueron, sí, son movilizaciones, como, bueno, ahí había un mar de fondo. Porque claro, la consigna inmediata de los movimientos que impulsaron el Movimiento Pase Libre, que impulsaron estas protestas, tenían como consigna, no es por 20 centavos que nos estamos manifestando, sino porque queremos otro país y otro mundo. Entonces esto realmente me parece que es muy sintomático de los procesos y las transformaciones que se están produciendo en Brasil, en la región, en los últimos 20 años, y realmente hay interpretaciones muy diversas sobre, hay una expresión muy corriente de plantear que en Brasil hay un ascenso de 30 millones de personas a las clases medias. Hay discusiones académicas sobre esto, si es que son nuevas clases medias o clases trabajadoras con acceso a bienes y servicios, los malestares que eso genera, y realmente es un tema muy apasionante. Bien, para entender lo que está ocurriendo entonces hoy en Brasil, está con nosotros Nildo Ouriques, doctor en Economía Internacional por la Universidad Nacional Autónoma de México y profesor de la Universidad Federal de Santa Catarina. Hola, Nildo, gracias por acompañarnos. Y Silvia, vos tenías una primera pregunta para él. Si esta clase C, que es la que acaba de describirnos Mabel, ¿está en la base de esta protesta o hay mucho más? No, bueno, gracias por la invitación, es un gusto estar con ustedes. Mira, hay una larga estabilidad económica en Brasil, según los medios oficiales, quiero decir, gobierno, institutos como la CEPAL y etc. Eso tiene una característica esencial, esta estabilidad. Precios del primer mundo, salarios del tercer mundo. En este contexto, la manifestación del pase libre en São Paulo y en otras 5 capitales de la República, antes de explotar la gran rebelión actual, era un reclamo muy justificado por los precios muy elevados del transporte. Para hacer un paralelo con Buenos Aires, por ejemplo, un porteño tendría que pagar 8 a 9 pesos el boleto del subte o del camión. Es decir, equivale a 31% del salario mínimo del obrero en São Paulo. En un contexto en que 2/3 partes de la población económicamente activa ganan hasta 3 salarios mínimos. Entonces, desde el principio, el movimiento Pase Libre, que es un movimiento que tiene 40 militantes en la ciudad de São Paulo, organiza un protesto en contra de las tarifas muy elevadas. Es gente que estudia muchísimo el transporte, tiene un gran acúmulo en la discusión y tiene una larga experiencia de movimiento popular. Y destapa un problema general de la economía brasileña. Los cogollos de la economía brasileña, los problemas estructurales de la economía brasileña, en un contexto de bajo crecimiento y de una retomada, aunque muy pequeña, de la tasa de inflación. Es decir, la gente que va a los protestos son estudiantes, básicamente, los 2 primeros días. Es necesario decir, no solamente en São Paulo, sino en otras capitales de la República que tienen tradición de lucha en contra de la tarifa, del aumento de la tarifa, y que destapa un problema por la violenta represión de la policía de São Paulo a mano del gobernador socialdemócrata Gerardo Alckmin, y recoge una solidaridad tremenda de sectores medios al principio y ahora de sectores muy populares, de manera que empezó con los estudiantes, y que en los estudiantes la composición social es de clase media y de clases populares.
pero como mencionaba Mabel, hay que calificar que es una clase media en Brasil. En Brasil está considerado por las estadísticas oficiales el absurdo, el escándalo de considerar la clase media aquellos trabajadores que ganan hasta 1.050 reales, es decir, un poco más de 2 salarios mínimos. Las estadísticas de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de la Presidencia de la República, ese es el dato oficial, con lo cual también trabaja el Instituto de Investigaciones de Estadísticas Aplicadas del Gobierno. Es decir, una clase media muy rebajada en condiciones de un país que tiene un elevado nivel de concentración de riqueza y poder. Ahora, Nildo, hasta hace poco se pensaba Brasil, y se escribía sobre todo en la prensa internacional de Brasil, como una especie de milagro de estos últimos años, el ascenso de las clases medias, pero pareciera ser que no están así. ¿Cuáles son los problemas estructurales de la economía que hacías referencia antes? Bueno, yo menciono... Bueno, tengo una interpretación que desde luego es minoritaria en Brasil, pero que desgraciadamente se confirma. Primer problema grave de esa estrategia de estabilización que alcanzó todo el gobierno de Cardoso, 2 mandatos, y que estaba agotado de hecho, pero que Lula la renovó. En una transición de esa forma que suelen pasar las transiciones en Brasil, de grandes acuerdos, sin grandes rupturas, que más que garantizar un futuro mejor, lo que hacen de hecho es reproducir el pasado en el presente. Entonces, ¿cuáles son los grandes problemas? Uno, un extraordinario, inédito endeudamiento público. La deuda pública interna, Pablo, era de 64.000 millones cuando arrancó esa estrategia. Cardoso la dejó en 740.000 millones. Lula la dobló a 1.500.000 millones. Y con Dilma en 2 años alcanzó casi 3 trillones de reales, sí, medida en moneda nacional. Paralelo a eso avanza un problema gravísimo de endeudamiento externo privado, porque como las tasas de interés en Brasil son muy elevadas, las más altas del mundo, a veces pierde para Turquía y etcétera, es un gran negocio para la empresa capitalista brasileña buscar préstamos afuera a tasas de interés muy bajas, cambiarla por deuda pública y acumular fortuna sin producir un vaso, nada. Y eso generó un problema gravísimo que es, en los últimos años, ni Lula, ni Cardoso, ni Dilma dejó de gastar más de 45% de todo el presupuesto público para el pago de la deuda. ¿Cuál es la consecuencia? Que los servicios públicos, en general urbanos, tienen que ser de baja calidad, porque la inversión es muy baja. Y el otro problema es el hecho del salario. No hay inflación, es cierto, es decir, la inflación es muy baja, próxima a 6,5, la tasa de desempleo es la más baja de la historia del país, 5,7, que en los años 60 se diría que es casi pleno empleo, en el contexto de 110 millones de trabajadores, pero los salarios son muy bajos y los salarios que después de 2007 y 2008 los nuevos contratados que bajaron muy fuertemente la fuerza de trabajo reciben salarios inferiores al periodo de 2007 y 2008, es decir que son grave endeudamiento del Estado, baja capacidad de inversión en lo público, financiamiento del consumo, no de problemas de salud, de educación, transporte, con fuerza y salarios muy bajos. La receta era muy eficaz mientras los precios de las materias primas y de los productos agrícolas seguían elevados, pero los últimos 15 meses indican una tendencia de baja y de disminución muy grave de la recaudación fiscal, es decir, y Brasil con una carga tributaria elevadísima, es 37% del producto. La más alta de América Latina. La más alta de América Latina, es decir, los impuestos son elevados porque tienen que cumplir religiosamente con la deuda. Yo creo que este modelo agotó. Eso es lo que llaman los problemas estructurales. Y lo más importante, yo creo que también se volvió obsoleto el concepto de política pública del PT, claro, porque el PT fue el partido que innovó en la política brasileña. Más allá de mi crítica al partido en el gobierno, hay que reconocer algo fundamental.
redefinió la política pública. Ahora este modelo que fue redefinido en relación al periodo neoliberal de Cardoso también se agotó. Claro, eso es uno de los temas interesantes para conversar a fondo, porque una cuestión es la base estructural que explica cuáles son los cambios más profundos, que generan malestares, y también la forma de gestionarlo políticamente, cuáles son los acuerdos que también empiezan a crujir y de qué manera. Una de las discusiones que apareció en estos días es qué expresiones políticas había, si había fascismo, si había posiciones anti-PT, se plantearon cuestiones como si había intención de un golpe. Bueno, fueron un montón de cuestiones que políticamente se expresaron en el escenario, pero esas cuestiones las vamos a verlas en el segundo bloque. Cuando volvamos seguimos con Nildo Uriques analizando la situación en Brasil hoy. Ya venimos. Créditos Pymes. ¿Sabías que el crédito que tu pyme necesita está en el Banco Ciudad? 0822 20400. Ya conoces tu ciudad, ahora conoce tu banco. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Auspicia este programa Banco Galicia, cada día más. En Carrefour trabajamos para convertirnos en tu comercio preferido, dando empleo a más de 20.000 argentinos en más de 470 sucursales del país y comprometiéndonos con la comunidad y el medio ambiente en cada una de nuestras acciones. Actuamos hoy para vivir mejor mañana. Eso es para nosotros Carrefour Sustentable, nuestra forma de ser. Sumate. Prepárate para ver un parque centenario totalmente renovado. Hay un nuevo parque centenario. Vení vos también a disfrutarlo. ICBC, Industrial and Commercial Bank of China. El futuro nos inspira. Peugeot 3008. Descubrí nuevas alturas. Podés seguir pidiendo deseos o empezar a cumplirlos. Con Quiniela Plus podés ganar 800.000 pesos por solo 4 pesos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud. Asistencia 0800 444 4000. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Telefónica. Ideas que crecen en el campo y construyen nuevas realidades. Monsanto lanzó la 7ª edición de su programa Semillero de Futuro. Presenta tu proyecto social o productivo. Informate en monsanto.com.ar. Seguimos en asuntos públicos y estas imágenes de Brasil son sorprendentes porque, sobre todo también en Argentina, estamos acostumbrados a las imágenes de batucada y fútbol, pero estas movilizaciones que no tienen precedentes desde que fue derrocado constitucionalmente el presidente Collor en el año 92 están conmoviendo, bueno, al mundo, ¿sí? Y estábamos Silvia Mabel con Nildo, que nos está ayudando a entender los motivos profundos de lo que está pasando en Brasil, en que se han hecho una gran cantidad de interpretaciones. Y Nildo, vos decías en el entretiempo que este domingo se esperaba una eclosión del movimiento. ¿Por qué es esto? Porque el domingo va a haber la final de la Copa de las Confederaciones. Y un ingrediente muy importante, muy explosivo en las movimentaciones fue y es
son los gastos para la Copa de las Confederaciones, para el Mundial de 2014 y para la Olimpiada. Es decir, es un paquete de grandes eventos, de mega eventos, que tiene por parte de la sociedad civil brasileña una gran crítica y que fue parte de la fiesta de todos los partidos políticos y por supuesto del gobierno. Nadie se opuso, con rarísimas excepciones, a la realización de eventos de esta magnitud y con gastos o préstamos estatales que algunos pagos, otros no, con tasa de interés subsidiada para megas empresarios y cuyos resultados, tanto en Grecia como en Sudáfrica, etc., nunca resultaron en gran beneficio de la población. Entonces, son eventos deficitarios, ¿no? O sea, en claro, cualquier parte que se hagan, y más en Brasil, que ya está endeudado. En los países periféricos es muy claro. En Londres es un poco distinto, pero en la periferia europea y la periferia africana y latinoamericana es evidente. Y domingo es la gran final. Y será en Río, en Maracaná. El Maracaná es muy simbólico de la lucha del pueblo ahora, porque el Maracaná era un estadio público que se hizo una gran reforma, en que se gastó más de 1.000 millones de reales, y que después de las reformas fue entregue para la iniciativa privada por un precio muy bajo, de tal forma que un símbolo de la estafa. Y un contexto en que, curiosamente, una vez las nuevas clases medias no pueden asistir al Mundial, de manera que ustedes cuando ven el partido, están apenas los blancos. La población negra no puede participar porque una entrada es el equivalente a $200. Nadie de las clases populares que ganan hasta 3 salarios mínimos puede acceder al estadio. Y domingo es la gran final, con Brasil o Italia o España, a ver quién pasa hoy, pero de cualquier forma va a ser el gran escenario en el contexto que fue en Río la más importante manifestación, 300.000 personas, según los organizadores, y hasta más, según la policía. Esto es como una expropiación del fútbol a los sectores populares, todo este gasto fastuoso y la copa y su imposibilidad de acceso que tienen estos sectores. Es como si se decía, bueno, en Brasil les va a interesar el fútbol porque a los brasileños les encanta el fútbol, va a ser un motivo de festejo, pero hay además una expropiación de eso, ¿no? Una brutal expropiación que tiene que ver con algo que acá leí en un libro de César Luis Menotti, una especie de desculturización del fútbol que me parece un fenómeno de toda América Latina, y algo que Mauricio Mejía, un gran especialista en materia del deporte en México, periodista, mencionaba en un evento que hicimos en nuestro instituto en abril sobre los mega eventos, que es el hecho de que el latinoamericano cada vez más consume la imagen del deporte, pero no practica el deporte. Hay una radical redefinición de eso en toda parte, de tal forma que la gente está cada vez más alejada de este mundo, más allá de su pasión por el fútbol, que es el deporte más popular acá en Argentina y en Brasil. Entonces, muy emblemático de la situación actual. Vos comentabas antes que el PT, su aporte en función de las políticas públicas, iba a tener que modificar eso. ¿A qué te estabas refiriendo exactamente? Es importante eso, Silvia, porque durante Fernando Henrique Cardoso, los 2 mandatos de corte tecnocrático, neoliberal, la orientación era, se hace todo del Estado y bajo un criterio supuesto de eficiencia que nunca se logró. Cuando llegó Lula, la esperanza de millones que pusieron a Lula, porque era el candidato más radical, viable electoralmente, se esperaba una mudanza. El PT había hecho experiencias muy importantes del presupuesto participativo y un conjunto de innovaciones. Pero en los últimos 8 años del gobierno, en los 2 mandatos del presidente Lula, bajo el impacto del primer mandato de una crisis muy severa y en el segundo por la abundancia de dólares, el gobierno abandonó la conexión con el pueblo organizado, y con esas experiencias muy bien logradas en varias alcaldías importantes como la de Belém en Pará o de Porto Alegre en Río Grande, que eran paradigmas para la ejecución de un presupuesto participativo. Esta ruptura dio un poder desmedido, inaceptable, política, económica y moralmente a la Asamblea de Representantes del Congreso.
Y cuando no hay más esta conexión desde abajo, el mundo de los partidos políticos, cada vez por su vez más alejado de los intereses populares, implica que hay una gran fiesta en el andar superior sin ninguna conexión desde abajo. Y en el marco de que el PT se fue desplazando hacia políticas muy conservadoras, muy idénticas a su adversario histórico que era el PSDB. Eso igualó a todos los partidos, es decir, no es por acaso, no es por un anarquismo infantil o por un supuesto nacionalismo difuso que la gente saca sus banderas y va a la calle, es porque no puede cargar las banderas de los partidos tradicionales, porque se igualaron todos, son muy parecidos los dos grandes partidos. Y la izquierda más radical, es decir, el PSTU, el PSOL, el POC, todavía no ganaron musculación para enfrentar esta pelea. Incluso tuvieron algunos enfrentamientos, ¿no? La militancia de izquierda en algunas de las manifestaciones, y se discutió, que también señalabas, ¿no? Si había un ascenso de derecha o no, o cómo se mezclaban estas. No, mira, eso es lo importante, Mabel, porque no creo que hubo una manifestación fascista, de derecha. No hay en Brasil ninguna amenaza de golpe, cero posibilidades, ninguna. No hay consenso entre la clase dominante ni razón para tal. ¿Quién se iba a encargar? ¿Las Fuerzas Armadas? Ninguna posibilidad de hacerlo, ninguna posibilidad. Además hay una conciencia difusa pero democrática en las calles, nadie lo aceptaría. Primero eso. Segundo, los partidos políticos perdieron protagonismo porque se alejaron de la gente. La gente quiere decidir temas fundamentales como el presupuesto y medidas mínimas, y fue tan eficaz el protesto que yo diría las reivindicaciones actuales son muy simplóreas todavía, y en el espacio de una semana varias fueron aceptadas por el Congreso, se va a votar muy rápidamente, y para los estudiantes de todo Brasil es muy sorpresiva la decisión del Senado, del presidente del Senado, Renan Calheiros, que es el presidente del Congreso, presentó un proyecto que se va a votar esta semana y la próxima, que para estudiantes la tarifa va a ser cero. Imagínate, algo que era impensable hace un mes, y que los estudiantes del pase libre eran considerados como locos, lunáticos o románticos. Mira que en poquísimo tiempo se cambió radicalmente. Es decir, es un protesto cívico de escasa conciencia y organización todavía, aunque ha avanzado muchísimo, y un escenario que yo escuché la entrevista del secretario de la Central Única de los Trabajadores de Río, que fue sacado de la policía del movimiento porque corría riesgo de vida. La central sindical, es decir, la central sindical en Brasil, la CUT, que fue muy poderosa, bajo su nueva orientación oficialista, perdió espacio y credibilidad en la población en un año. No hay que olvidarse eso. 2012 en Brasil ocurrieron 871 huelgas, es decir, un nivel de huelgas muy semejante al gobierno de Cardoso. Desaparecieron durante el primer mandato de Lula, crecieron un poco durante el segundo y volvieron a crecer muchísimo ahora por efecto de los bajos salarios y los precios del primer mundo. Nildo, y hace pocos días se rumoreaba la renuncia, o que le iban a pedir la renuncia al ministro de Economía Mantega, que podía venir Meirelles. A todo esto hay una huida de capitales de Brasil, el Banco Central está interviniendo y el real se está devaluando. En los 2 minutos que nos quedan, ¿qué nos puede decir que puede pasar con la economía brasileña y si hay alguna conexión con este movimiento político? Mira, la tradición de Cardoso fue mantener ministro de Economía por 2 mandatos, Pedro Malan, un tipo muy afinado con el Fondo Monetario, etc. La tradición de Lula fue mantener al ministro de Economía también durante 2 mandatos. Y la tradición bajo un régimen de estabilidad es comprensible, casi como en el fútbol, el equipo que gana no se cambia. Pero el equipo está perdiendo. Yo diría que no hay una amenaza de fuga de capitales inmediata, pero va a haber seguramente, a mi juicio, un ataque especulativo contra la moneda muy pronto, y el proceso de devaluación de la moneda nacional frente al dólar que ya empezó, eso se va a acelerar, muy claramente.
Bueno, muchas gracias, Nildo, por acompañarnos y ayudarnos a entender qué está ocurriendo en Brasil, y a ver si podemos ir en el verano de nuevo a Florianópolis, que son tus pagos por allí. Y a ustedes por acompañarnos. Esto fue Asuntos Públicos.